Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Meme, ¿cómo estás? Muy bien, hoy un día muy movido, demasiado movido. Yo me imagino que para ti también y para muchos, por muchas cosas, desde la entrada a las escuelas de los chavos y las chavitas y todos. Pero bien, bien, y por supuesto el informe y los papás para allá y para acá, pero también entraron en vigor ya el tema del Poder Judicial. Oye, hijo, yo creo que tenemos tanto de qué hablar Por de eso todo lo te que dije pasó. hoy. Por eso te dije Primero de hoy tiene que septiembre. ser 1 de septiembre. Hagamos una transmisión especial para chismear, para platicar, para informar, para combatir, para abrir ojos, para despertar conciencias, porque hay mucho que decir, mi Eddie. Así es, pero antes un abrazo, 1000 besos para ti y para el producer, muchos abrazos, y para la audiencia, besos y abrazos, porque siempre ya es tradición saludarnos antes de empezar a darle a esto. Exactamente, es una tradición y le mandamos siempre un abrazo a nuestra audiencia, que aquí Muchísimo. están con sus comentarios y que ya ahorita voy a rescatar algunos que están como afirmando por acá. Entonces ahorita los rescatamos y los vamos integrando en la conversación. Pero Claro que sí. quisiera iniciar con lo que fue el cierre, el mensaje de cierre de la presidenta Claudia Sheinbaum en su informe. Vamos a escucharlo y a partir de ahí comenzamos, porque creo que es muy importante cómo termina. Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí. México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría, somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Ese fue el último mensaje, ese fue el cierre de la Sí, presidenta Claudia sí lo Sheinbaum. escuché. Y mientras estamos platicando, solo para ponerlos como en contexto, ya están entrando los nuevos ministros de la Suprema Corte al Senado porque van a tomar protesta. Ahí está ya el que será, o el presidente ya del nuevo Poder Judicial, Hugo Aguilar, la ministra Yasmín Esquivel, también ya está el ministro Irving Espinosa, Giovanni también ya está presente, ya están entrando al Senado. Entonces, mientras estamos platicando, Solifor, vamos a campechanear un poco con lo que está pasando, mientras ustedes están viendo en vivo lo que será pues la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte, algo que también se mencionó en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, y un gran honor. Yo creo que esto que estamos viviendo, como lo hemos dicho desde que empezó el sexenio con Andrés Manuel López Obrador, son tiempos históricos y siguen siendo tiempos históricos. Y no paramos, o sea, porque cuando revisamos desde ese 2018 de la alternancia al día de hoy, pues nos damos cuenta que prácticamente se está haciendo historia, se está escribiendo la historia. Todos los cambios, toda la transformación, todas las diferentes situaciones que han venido aconteciendo en este proyecto de nación, justamente hablan de que se está escribiendo la historia y por eso es que se habla de tiempos históricos. Y hay veces que pasaron a lo mejor sexenios donde pues sí, se escribía una historia, pero una historia sin trascendencia y aquí hay totalmente una trascendencia. O sea, este periodo de transformación pues también es un periodo tremendo de trascender de mil maneras para nuestro pueblo, para nuestro país y por supuesto que para todas las almas mexicanas y de mexicanos que amamos esta tierra y creo que el cierre de la doctora Claudia fue fantástico, fue verdaderamente muy emotivo
Y qué forma tan bonita de cerrar con este mensaje para la nación y para el pueblo, ¿no? Como esto de decir que somos un pueblo maravilloso, que somos un pueblo trabajador, que somos un pueblo lleno de virtudes y lleno de puras pues oportunidades y sobre todo de muchas, muchas, muchas bondades como pueblo, como nación, como territorio, como planta productiva, como fraternos, como solidarios, como familias mexicanas que son tan admiradas por toda esa unidad y esa... Y yo digo, me encanta cuando escucho esto de familia Muégano, porque digo, por mí que se quede mucho tiempo de la vida, porque estamos viviendo tiempos tan retadores, donde el mundo está empezando a convencer que no exista familia, que no tengan hijos. Estamos viendo muchos cambios, ¿no? Nada más el tema de la natalidad en ciertas, pues sí, latitudes, es impresionante cómo ha bajado. Entonces creo que México sea un impulsor de la familia, a mí me fascina. Y la familia pues se comprende de mil maneras porque no es lo que muchos solamente podrían creer tradicionalmente, pero hacer familia es hacer hermandad, hacer unidad, hacer equipo. Y si haces familia, haces país. ¿Por qué? Porque justamente habla de esa unión y de esos valores que se tienen en casa y que se pueden traducir hacia nuestros compatriotas y ser un país muchísimo más unido cada día. Yo creo que esa debería ser otra de nuestras metas. Y bueno, pues esto también histórico de la corte, como lo mencioné al principio, y luego pues también que entraron los niños a la escuela y que pues también es muy importante porque pues a lo mejor mucha gente diría, oye Eddie, ¿por qué mencionas esto de los niñas y niños a la escuela? ¿Saben todo lo que pasa para muchos padres y muchos hijos cuando es su primer día de clase, sobre todo la primera vez que van a una escuela? Híjole, es fantástico, es fantástico todo lo que pasa, desde a lo mejor la lagrimita de la primera vez que van a entrar a la escuela y como que se separan de ese vínculo y todo lo nuevo que pasa, ¿no? Pues todos fuimos niñas y niños y sabemos que a veces hasta nos daba como cosita y cómo nos va a ir en el año y como esto y como el otro. Pero para los padres también es impresionante, ¿no? Ver cómo de pronto ven esos capullitos florecer y empiezan ya como a construir su vida, ¿no? Y la etapa del colegio y de los diferentes momentos que pasan ahí cada vez que se entra a un nuevo ciclo, pues habla de muchas oportunidades, ¿no? Y de muchas cosas y de muchos planes y de muchos propósitos. Entonces es muy bonito también que se conjuntó todo, ¿no? El día del informe con la doctora que verdaderamente me fascinó, me lo memoricé porque no es difícil de hacerlo cuando se presenta un informe con todo lo que son realidades palpables, ¿no? Creo que es muy complicado no entender un informe o no podértelo quedar en la mente y en el corazón cuando te están hablando de cosas pues que simplemente no las puedes ver día a día, ¿no? Pero creo que el sentimiento del pueblo es el reflejo del trabajo diario y arduo de las personas que se dedican a servir a nuestra nación y a nuestro pueblo. Y eso también tiene que tener un agradecimiento para quienes lo hacen con amor, con cariño, los 365 días, a veces los 24/7, porque también es cierto que ustedes impresionarían de muchas personas que pues pueden pasar madrugadas, a veces trabajando y preparando cualquier cantidad de temas y de cosas para seguir de alguna manera llevándoles a ustedes resultados y que claro que no es cosa fácil y que claro que no es cosa de apretar un botón, pero a veces se nos olvida, ¿no? Y no por el hecho de que alguien se preste para ser contratado para servir, significa que no podamos reconocer y ser agradecidos y también señalar cuando algo a lo mejor no nos gusta. Pero eso habla justamente de un ejercicio transparente, honesto, tanto de la ciudadanía o pueblo hacia nuestros gobernantes y también de nuestros gobernantes hacia el pueblo, porque cuántas veces no escuchamos a un gobernante dar las gracias al pueblo de México, ¿no? O dar las gracias a un municipio, dar las gracias a una comunidad o a una colonia, a una etnia, por algo que se logró hacer en conjunto entre pueblo y gobierno. Entonces yo creo que este es un matrimonio y no lo hemos podido a lo mejor aterrizar como sociedad así por tantas cosas que suceden y porque luego
en la historia de la vida, pues se ha colado también gente que no ha hecho honor a eso, y a veces se nos olvida que sí es un matrimonio, por supuesto, porque pues yo como pueblo, y estoy hablando yo como pueblo, o sea, pueblo, todo el pueblo, les damos su voto de confianza en el momento que vamos a las urnas, y ahí empieza el matrimonio. ¿Y qué hace quienes sirven con honor a la patria y al pueblo y a la nación? Pues día a día, cada hora, cada minuto, cada segundo, se dedican en cuerpo y alma a trabajar por ese gran pueblo que confió en ellos y que depositó su confianza en las urnas. Yo sí veo esto como un matrimonio, y no solamente en el tema ejecutivo, sino pues, en el legislativo, por lo menos los que son por elección popular, y también los que no, porque ustedes me preguntarían, oye, Eddie, pero bueno, ¿y entonces los pluris qué? Bueno, los pluris también se derivan de un voto del pueblo, porque entre más votos saca un partido o un movimiento, pues de alguna manera tiene más cantidad de posiciones. Entonces, claro que aunque no los haya designado directamente por voto masivo popular a la persona, indirectamente sí, al menos estás votando porque esos pluris vengan emanados del partido o del movimiento por el que tú definiste, ¿no? Entonces, eso nada más lo quiero dejar puntual porque a veces se nos olvida y entonces decimos, no, no, es que salieron de la nada, de un hoyo. No, 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 o sea, no es así. Claro que nos encantaría que el 100% fuera voto popular, eso ya lo hemos discutido, y que fuera por elección popular y que de alguna manera, pues, entre más votes por más candidatos o candidatas de esa fracción o movimiento, pues más posiciones tendrían o escaños en las diferentes cámaras, ¿no? Entonces, que hay que entender nuestra realidad, o sea, hoy que sí existen los pluris y que no es que en nada están correlacionados con los partidos, por supuesto que sí, con las ideologías, con el plan de trabajo y con todo. Sí, aunque no sea directo por el voto hacia la persona, sí fue directo por el voto hacia el movimiento y se le asignaron cierta cantidad de posiciones en las cámaras, ¿no? Creo que eso es importante decirlo porque a veces dicen, no, es que un pluri es como que no tiene nada que ver. No, no. O sea, sí tiene mucho que ver, pero podría realmente cambiarse hacia elección popular y seguiría siendo todo que ver, no algo que ver. Por ejemplo, los que son por elección popular son todo que ver y los que son pluris son algo que ver, pero no completan el todo que ver. Entonces, pues mejor vamos al todo que ver, ¿no? Y va a ser mucho más completo. Pero bueno, sin desviarme, me encantó todo lo que habló la presidenta, perdón que lo diga la doctora Claudia Sheinbaum y que insista en esto, pero todo el tema de salud, cómo lo explicó, de una manera que cualquier personita podría entenderlo. El tema este de que están avanzando no solamente en nuevos hospitales, no solamente en toda la corrección hacia nivel medicamentos, y que inclusive le hizo un reconocimiento a todo el gabinete de salud y al IMSS Bienestar y a el ISSSTE y en general a todos, por supuesto al doctor Kersenovich también, y en general, ¿no? A Zoe y a Martí y a todo, porque bueno, cuando hablamos de aparato de salud estamos hablando tanto en la parte administrativa como en la parte médica, como en la parte logística, como de distribución, como enfermeros, como intendencia, como seguridad que te recibe cada vez en las diferentes dependencias, o sea, esto es un todo, ¿no? Entonces, pues una felicitación que también ella mandó por todo el tema de cómo se ha agilizado también lo de los medicamentos, los nuevos hospitales con nuevos equipos. Y me gustó muchísimo eso de que lo de pruebas de laboratorio, que están avanzando muchísimo, y ahí dio los datos de cómo cada vez más se incluía el tema en más sitios de pruebas de laboratorio, y también, por supuesto, lo de salud casa por casa, que está avanzando. Y luego me encantó también cómo le dio el apartado a la seguridad con el tema de lo que se avanzó rápidamente en lo que es la legislación hacia la extorsión,
un reconocimiento que hizo muy importante Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, por supuesto, a cada uno de los responsables de cada una de estas dependencias, a la Guardia Nacional y también al fiscal. Creo que muy completo. Habló de la infraestructura, habló de la inversión y dio datos y cifras e indicadores de cómo iba a estar la inversión pública y también en los distintos rubros, con cuánto iba a participar también la inversión privada, lo cual deja muy claro en el informe este avance hacia las APPs, que son asociaciones público-privadas, lo cual yo celebro porque, como siempre lo he dicho, a ver, si el gobierno tiene para invertir en infraestructura pública un cochinito de este tamaño, pero si lo sumas a la parte de la iniciativa privada y lo haces correctamente como se modificaron las leyes y las reglas desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para que el Estado siempre tenga la mayoría y no se corra un riesgo en la soberanía, pues bienvenida a la inversión privada, por supuesto también para infraestructura pública. Bravo, bendición, y en todas las dependencias y todo donde se pueda, siempre que se mantenga, y ya está por regla, el que la mayoría siempre la va a tener el Estado. Con eso se garantiza la soberanía y se garantiza que ningún privado pueda, de alguna manera, tomar titularidad o arrebatar algún proyecto o empresa del Estado o cualquier cosa, pero eso no significa que no podamos invitar a los privados, lo cual yo lo celebro y me parece muy, muy bueno, y sobre todo en energía, en gas, en hídrico, en mineral, en infraestructura carretera, en, por supuesto, infraestructura de transporte, en trenes, en aeropuertos, en hubs logísticos, que van a ser muy importantes tener muchos hubs logísticos en sitios estratégicos. Que eso para los que a lo mejor dicen que es hub logístico, bueno, podríamos llamarle las aduanas y todo lo que lo acompaña, y todo lo que es la infraestructura férrea para que las aduanas también saquen mucho más rápido la mercancía, sea más ágil toda la parte de la conectividad hacia la distribución de los insumos y de los productos, también vía carretera, terrestre, si le quieren llamar así, y por supuesto con los aeropuertos, pues en la vía aérea, porque te ayuda al turismo, no solamente al turismo, que es muy importantísimo, pero también al turismo de negocios, al turismo empresarial, al turismo de inversión, o sea, porque no solamente hay turismo de esparcimiento, ¿no? Al turismo cultural, al turismo de muchas formas. Entonces me pareció también eso muy, muy bien. Creo que estuvo muy, muy completo, muy explicado, a detalle, pero sin alargarse, conciso, preciso, ejecutivo. Y el mensaje del cierre fue fantástico, ¿no? Entonces, y que a cada uno le reconoció lo que se está haciendo. Yo creo que se ha avanzado bastante en este año, la marca México, lo que ha hecho economía, que también es muy, muy relevante, estos como incubadoras pues emprendedores, pero luego también ir a apoyar a todos los distintos, podríamos decir, sectores, y con la marca México y todos los seminarios que ha venido haciendo tanto la Secretaría de Economía como directamente Marcelo Ebrard, pues también de reconocer. Y por eso digo, no me costó trabajo, no es que sea una memorizarlo, no me costó trabajo que en mi cabecita esté, porque pues es identificable y es palpable, ¿no? Por supuesto, los programas de bienestar social, cómo van creciendo, cómo crece la base, pero como también pues crece el monto, pero también cómo crece el tema de apoyo a mayor rango de edades para poder pues de alguna manera dar ese impulso, el sembrando vida, el construyendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro. Yo creo que es muy, muy interesante el tema que se está tratando de todo esto. Así que, pues lo festejamos, nos encanta, nos fascina. Ahorita, pues hoy es un día especial también con la parte ahorita del Poder Judicial. Así que... Ahorita entramos a ella, pero quiero abordar, por ejemplo, percepción. Hay 3 encuestadoras y voy a hablar de las 3 que se han hecho virales y las que hemos estado viendo, en donde traen la aprobación
del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la de Encol, que se publica en El País, la pregunta fue, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum? Y un 79% lo aprueba, contrario a un 18% que lo desaprueba y un 3% que no sabe. En la de Demoscopia Digital, que se publica en La Jornada, un 77.8% de aprobación, y estamos viendo un 11.4% que lo desaprueba, un 6.7% que ni aprueba ni desaprueba y un 4.1% que no sabe o no contesta. Y en la última de Gobernarte tenemos más o menos los mismos índices: 71.5% que aprueba, 24.8% que desaprueba y 3.7% que no sabe o no ha respondido. Básicamente, la aprobación de la presidenta se mantiene en el 70, 71, 77, 79% de aprobación. Y había otra que ahorita la voy a encontrar, en la que, sobre todo, si no estoy mal, es la de Incol, que desagregan y le preguntan a las personas si son simpatizantes de algún partido político. Y en esa, ahorita la voy a poner, los simpatizantes del PRI y del PAN aprueban más el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, habrían traicionado, por así decirlo, a sus líderes partidistas que se están agarrando trancazos en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Y dicen, es que sí está bien. Aquí a lo que quiero llegar es, por supuesto que, y aterrizo esta parte, por supuesto que no todo está resuelto. Se está construyendo el segundo piso de la transformación y apenas va un año. En realidad falta un mes para que se cumpla un año. Pero la aprobación que mantiene la presidenta, ¿a ti qué te dice? A mí me dice que si hoy fueran las elecciones, ponderando los números, hice un ejercicio pequeño en la mañana, ella hoy, si fueran las elecciones, tendría 35 millones de votos. Eso es con lo que te respondo todo. Entonces, nada más imagínate. Y no es que los votantes traicionaron al PRI y al PAN, al revés, el PRI y el PAN traicionó a sus votantes y entonces ellos hoy están más convencidos de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Porque como que medio lo mencionaste así, pero yo dije, no, es al revés, o sea, los votantes están haciendo un acto de honestidad, más bien se sintieron ellos traicionados y dijeron, pues mejor sí apoyo esto porque estoy viendo los resultados y estoy viendo que a final de cuentas sí se están cumpliendo los proyectos. Entonces, yo creo que ahí, no sé si coincidas, que más bien la traición viene al revés, ¿no? Y entonces el honesto votante dice, pues yo no te puedo seguir apoyando, ¿no? De hecho sí coincido. O sea, creo que lo mencionaba de esa manera y ahorita voy a buscar el resultado, porque justo es lo que me parecía interesante. Creo que eso lo subió Pedro Miguel. Déjame, lo voy a corroborar. Creo que él fue el que lo subió porque ahí lo vi, que es el desagregado de la encuesta de Encol, en donde justamente vienen los números, o sea, tal cual la encuesta de Encol maneja, aquí está, ¿no? Tal, sí, justo fue Pedro Miguel que lo subió. Lo voy a poner para ponerlo en números. Tal cual es esto. Aquí está, ¿no? Aquí está. En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y si nos vamos a esta parte, dice, a partidistas, un 68% aprueba. Panistas, el 60% de los panistas aprueba. El 65% de los priistas aprueba. Y el 64% de los emesistas aprueba. Básicamente, y qué bueno que también mencionan a los apartidistas, porque la oposición se ha intentado hacer de la narrativa que los 30 millones de personas que no votan forman parte de la oposición. Y eso es un análisis, al menos yo considero, completamente equivocado. Pero estamos hablando que apartidistas, panistas, priistas y emesistas, o sea, la oposición en su En conjunto, más promedio la gente 60 que y no algo vota, por ciento. estamos en un promedio de 60 y algo por ciento. O sea, en los Uh-huh. 60% de aprobación al trabajo que está haciendo la presidenta. Y coincido con lo que dices. No quiere decir que ellos hayan traicionado a su partido, porque no porque tengas una ideología a un partido quiere decir que que vas a estar inmediatamente en contra de lo que haga un gobierno. Eso solamente lo dicen sus líderes partidistas, que no han entendido ni Exacto. la dinámica, ni Ellos no mucho menos. traicionaron, ellos más bien están en un acto Exacto, de honestidad. exacto. El Entonces, votante, el el votante. votante, claro, el que Sí. tiene, a ver, cada quien tiene su corazoncito y es muy válido tener su Uh-huh. corazoncito en donde usted quiera, pero cuando estás hablando de políticas públicas, si algo está funcionando, no porque tengas tu corazoncito de algún color quiere decir No que vas a vas a estar en dejar contra de nomás porque reconocer lo sí. bueno. Claro. Exactamente. Entonces, aquí, con todo lo que hemos visto de la oposición en los últimos días, desde los trancazos la semana pasada, hoy también intentan reventar la sesión, y ahorita te voy a poner un par de discursos que se están dando en este momento sobre algo de lo que habla la presidenta, que es la renovación del Poder Judicial, que está ocurriendo en este momento. ¿Qué,
¿Qué debería de aprender la oposición, Eddie, de esto? Pues yo lo único que siempre he insistido y que tiene mucho tiempo que lo hemos platicado es que mientras ellos no vayan go positive y sigan go negative, que eso para hablarlo en español es si no vas en dirección de constructivo, o sea, de construir, pues y sigues con la dirección de destruir todo y de que todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que hablas, todo lo que apareces en cualquier lugar, todo tiene que ver con golpes, con violencia, con racismo, con clasismo, con desprecio al pueblo. Mientras sigas en go negative, eso es go negative, no va a haber manera de que el votante te voltee a ver, porque el votante siempre va a estar conectado en el mundo entero y eso está demostrado bajo todos los estudios y todo el tema de sentimiento justamente tiene que ver con la parte más importante, es emocional. Entonces tú al votante no le puedes generar ningún tipo de emoción de esperanza, de ganas de salir adelante, de ganas de que las cosas mejoren, atacando, denostando, denigrando, insultando, violentando. No hay forma, no hay forma. Es un mal camino. Y a mí lo que me llama la atención es que ya ha pasado mucho tiempo, han usado la misma estrategia. Bueno, por ahí había hasta alguien que decía, si quieres que te vaya bien, miente contra Morena, miente contra la 4T, miénteles, esa es la estrategia, no hagan publicidad, hagan propaganda contra ellos. Bueno, así estaba, o sea, no se nos va a olvidar, ¿no? Yo no le voy a dar publicidad, que flojera, o sea, eso sería una tontería, pero creo que sabemos cómo han sido los consejos. Entonces, si alguien, por ejemplo, que podría fungir como casi vamos a decir, un comunicador de la oposición, o sea, que está en contra, y sale y sugiere que para ganar hay que mentir contra el proyecto de nación, hay que mentir contra el movimiento, hay que mentir contra ellos, hay que hacer propaganda, hay que hacer casi go negative, guerra sucia, porque también en un programa de tele otro que no es este individuo, también llegó y dijo, es que hay que irnos más go negative. Bueno, y luego también por ahí a alguien de un partido en otro programa se le ocurrió decir hace poquito, pues es que ya lo único que nos falta es la violencia. Y entonces le pregunta a la periodista, ¿entonces qué está sugiriendo? ¿Que se van en la violencia? No, nosotros no, pero pues pareciera que es el único camino. Entonces no han entendido que este movimiento, todo lo que se construyó durante décadas con Andrés Manuel López Obrador, y podríamos decir, pues también, porque esto tiene orígenes, ¿no? También en el tema de la izquierda con el tema de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que también Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto, no se puede borrar, y muchos más, ¿no? Y hasta podríamos hablar de gente que ya pues no está aquí con nosotros, pero que ha sido un baluarte para la izquierda, esta progresista, esta izquierda que es completamente hacia las libertades, hacia los derechos, hacia las garantías, o sea, que es una izquierda completamente, pues sí, progresista. Pues yo me preguntaría si ellos vieron que empezó así de chiquito y que creció y creció y que cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder en el 2018 tenían así de presencia en los estados y en los congresos y en los municipios y que por irse go positive, por dedicarse a construir, a trabajar por el pueblo, a servir al pueblo, a cuidar la economía, a cuidar las finanzas, a cuidar, o sea, cuidar, a invertir, a trabajar con los empresarios, a seguir atrayendo inversión extranjera e inversión nacional, a no perder ninguno de los puntos, trabajar paralelamente y te fuiste go positive, constructivo, y de pronto tu proyecto después de 6 años, en vez de tener X cantidad de votos, crece más del 20% de todos los que se dieron cuenta que sí funcionaba y sigues teniendo más posiciones y sigues teniendo la mayoría en el Congreso y sigues porque sigues construyendo y los otros que empezaron al revés en 2018 con un pedazote así de gubernaturas del país, de municipios, del Congreso y todo lo más y que se hicieron así por irse go negative, por puro golpe, está nomás con temas de golpeteo, de temas de nado sincronizados, de amarillismo, de ataque, de violencia verbal, de violencia escrita, de violencia en los medios, de violencia, pues ya bueno, lo vimos
tristemente ahora llegó hasta lo físico, pues ahí, entonces, ¿por qué se hicieron así? Entonces, no es lo que, vuelvo a la frase esta favorita, no es lo que diga Eddie, es lo que analicemos juntos, lo platiquemos, lo desmenucemos y nos demos cuenta que pues cada uno está en su sitio. Uno creció así por haberse ido a la parte constructiva y el otro se ha hecho así de este tamañito porque no le ha dado la cabeza para crecer y sí le ha dado el estómago para autodestruirse. Yo creo que eso lo resume todo. O sea, el pueblo es muy inteligente, por eso te decía lo de que no, los votantes al revés habían hecho un acto de honestidad que aunque hubiesen tenido otras, vamos a decir, simpatías por otros partidos, a la mera hora por la presidenta la mega aprobaban y la mega aprueban, pues te habla de un acto de honestidad de los votantes ante reconocer todo lo bueno que ha hecho la presidenta y el movimiento y ante también reconocer que los que le pudiesen simpatizar o le simpatizaban, pues que no han hecho nada más que, pues, cosas negativas y por eso es que no les están dando el voto de confianza, ¿no? Yo creo que está muy Totalmente. claro, yo creo que está clarísimo y no miente. Deberíamos de hacer el próximo programa, Meme, como buscar cómo construir una gráfica donde pusiéramos cómo empezó Morena en gubernaturas, en municipios, en posición en los congresos, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo termina cuando termina Andrés Manuel López Obrador? Y ¿Cómo va? cómo va a nivel votos presidenciales cuando inicia con Claudia, cómo queda el Congreso, cuántas gubernaturas más, cuántos municipios. O sea, yo creo que está bien interesante y también a nivel alcaldías, a lo mejor, a nivel Ciudad de México y todo. Porque yo creo que eso es un insight, como dicen en inglés, es un dato importantísimo, un cúmulo de datos que del plato a la boca se cae la sopa, pero de los indicadores, datos y finalmente variables y cuadros comparativos, no hay sopa que se caiga. Ahí está el resultado. Entonces, mientras la oposición siga montada en Go Negative, yo no les auguro nada positivo. Mientras la oposición y la nueva oposición que viene algo nuevo por ahí que con lo que están cocinando no entienda que es Go Positive y es servir al pueblo, por el pueblo, hacia el pueblo y que todo es trabajar por el pueblo y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, así sea 365 días, ella sí lo puede decir, porque ella ocupa sus fines de semana justamente para salir a territorio, para estar con el pueblo y a veces hasta entre semana. Entonces, cuando sale, porque también sale entre semana, pero es impresionante una presidenta y un presidente con Andrés Manuel López Obrador que convirtieron sus sexenios de 6 años hasta pareciera que en sexenios de 9, porque trabajar sábado y domingo y no estar en el golf y no estar paseando y no estar en comidas y no estar en cosas que nada más te hacen perder el foco y el tiempo, a lo que tú te dedicas es a servir al pueblo, a los que votaron por ti. Entonces yo lo que creo es que pues ahí están los resultados Sí. y que no hay mucho que decir y que mientras que la oposición no lo entienda, Meme, va a ser muy, muy difícil, ¿eh? Va a ser muy Estoy de difícil acuerdo. que puedan salir de este atolladero, porque están en el atolladero y por eso están así de desesperados. A eso quiero llegar a la oposición y voy a empezar a fusionar un poquito de temas para agarrar con lo que está Sí. pasando en este momento que estamos en vivo, que es la toma de protesta del nuevo Poder Judicial. Voy a poner un par de posicionamientos y voy a empezar con el de Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Vamos a irlos desmenuzando un poco, porque también es parte de la vida pública ir desmenuzando el rol de lo que hace no solamente el gobierno, que ya hablamos del informe de la presidenta, su primer informe, y ahí estaremos hablando sobre sus resultados, vendrá la glosa, se presentarán los secretarios, el gabinete tendrá que ir a que sean cuestionados y lo seguiremos debatiendo, esa es la labor. Pero ahorita que estamos hablando del Poder Judicial, de hecho la presidenta toma el caso del Poder Judicial y lo informa, ¿no? De continuamos con la transformación del Poder Judicial, eso empieza en la administración del presidente López Obrador y aquí se está dando esa continuidad. Un ejemplo perfecto de lo que es un segundo piso de la transformación. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano y vamos a analizarlo. Más preocupante porque la reforma que pretende modificar el paradigma judicial y con la que cientos de juzgadoras y juzgadores llegan hoy aquí, no transforma para bien las reglas y mecanismos de impartición de justicia. Porque acaba con la carrera profesional de cientos de juzgadores, condenándolos al desempleo
sin derecho a defensa, como si todas y todos fueran corruptos o infractores de la ley. Por cierto, a ellas y a ellos les reiteramos nuestra solidaridad y el deseo de que su capacidad, su trabajo y su talento abran rutas para dar sustento a sus vidas. Regreso, porque esta reforma mal llamada judicial no fue pensada para facilitar las denuncias de las y los ciudadanos o la investigación de los delitos, mucho menos para buscar la verdad, la justicia y la reconciliación que claman miles, acaso millones de víctimas en este país. Porque no se pensó en las comunidades indígenas, a las que, por cierto, ni siquiera consultaron. Porque no se pensó en las niñas y en los niños o en las casi 40,000 personas, en su mayoría jóvenes y pobres, que están en este momento en prisión, sin juicio y sin sentencia. Pero ¿en qué sí se pensó? Se pensó en cómo purgar un poder judicial que, con todas sus fallas, resultaba políticamente incómodo para el poder en turno. En efecto, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la mayoría de quienes han sido electos y hoy están aquí son los menos responsables de esta mal llamada reforma judicial. Queremos convencernos de que son personas con vocación de servicio público y formación profesional. Pero dicho también, con muchísimo respeto, el mecanismo de elección plagado de irregularidades, del cual emana el nuevo Poder Judicial, abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempeñar con imparcialidad e independencia su trabajo, para sustraerse de las presiones políticas o, por qué no, de las presiones del poder económico. Mucho más cuando hay un esquema institucional diseñado para fiscalizar las decisiones de las y los juzgadores, como es el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene facultad de sancionarlos sin derecho de apelación cuando incumplan con los criterios que arbitrariamente ellos consideren que faltan a la ética y al profesionalismo. Por ello, en este acto de Estado inaugural, ciertamente histórico, desde el Senado de la República les exigimos, con respeto, pero también con firmeza, a quienes a partir de hoy integran el nuevo Poder Judicial, que actúen con imparcialidad, legalidad, autonomía y espíritu republicano. ¿Qué opinas, Eddie, sobre ese posicionamiento que da Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano? Pues yo, con todo respeto, le contestaría o le respondería a don Clemente que justo nos está dando la razón, y le está dando la razón al pueblo de México, y le está dando la razón a que se diera esta reforma, porque él mismo dice: y a todos los mexicanos y mexicanas que no se les ha podido dar justicia, y a todos los que están encerrados, más de 40,000, que no han tenido derecho a un juicio y por ende una sentencia, y a todos los que no se les ha hecho de alguna manera acercarles la oportunidad del acceso a la justicia. Entonces, con eso que él mencionó, porque finalmente ahí está en su discurso, él está diciendo: estábamos tan mal que necesitábamos hacer una reforma para empezar a ordenar todo lo que estaba mal. Porque si nada hubiese estado mal y él se hubiera puesto de alguna manera ahí en tribuna y hubiese dicho: no funciona, estábamos muy bien, todo funcionaba perfecto, todo el mundo tenía acceso a justicia pronta y expedita, no había línea, no había imparcialidad, había imparcialidad, no entiendo para qué se hizo esta reforma. Entonces le diría: híjole, si para usted considera que estábamos bien, bueno, esa es su consideración, pero él mismo está confirmando todo lo que estaba mal al dar este discurso. O no sé si coincides, mira, si lo escuchamos, digo, lo malo es que no lo pudimos parar, pero él fue como muy claro. Él empezó a decir: porque esta reforma no garantiza que a todos los que no han tenido, entonces te está diciendo, te está diciendo, estábamos contentos como estábamos,
que se queden sin juicios, que se queden sin nada, que no tengan acceso a la justicia, que no tengan a nada. No queríamos reforma. O sea, coincido con eso. Es el mensaje. O sea, la oposición él lo está coincide aceptando. en el diagnóstico, ¿no? Dice, todo estaba mal, sí, Ajá. pero no coinciden en la fórmula para solucionarlo. Yo lo que creo, y eso es un tema muy personal, yo creo que esta corte tiene una enorme responsabilidad. Y tú y yo lo Hacerlo muy platicamos. bien. Exacto, y lo platicamos hace no mucho, porque están hoy a la vista de todos. O sea, hoy ya están bajo el escrutinio público, ya no están en las sombras. Hoy la nueva corte, donde uno la vaya a regar, y no solo la corte, todo el Poder Judicial, donde uno la vaya a regar, el pueblo se los va a reclamar porque pues ahí estuvo Y la nuestro voto. oposición va a empezar, se los dije, se los dije, se los dijo, se los Claro, dijimos. por supuesto. Claro, De hecho, ahí me enlazo ahora, porque está ocurriendo ahorita, a lo que está diciendo Ricardo Anaya, que vamos a encontrar similitudes. Va. Callar en este momento histórico sería profundamente cobarde. Decir lo que pensamos es nuestro deber. 1986, fraude electoral en Chihuahua. Don Luis H. Álvarez, alcalde panista, de 66 años, 40 días en huelga de hambre, en estado absolutamente crítico de salud. Quien viaja a Chihuahua es un líder histórico de la izquierda mexicana, don Eberto Castillo, el padre de la presidenta del Senado. Dicho por el propio don Luis, es don Eberto Castillo quien lo convence de levantar esa huelga de hambre. No dé la vida de contado, don Luis, le dijo. Hay que entregarla en abonos. Y lo convoca a una cruzada nacional por la democracia. Y es en ese contexto de fraudes sistemáticos electorales que don Luis trae al debate público la distinción, la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. No tiene legitimidad de origen la autoridad que emana de un proceso fraudulento plagado de irregularidades. Nosotros no venimos aquí a denostar, a insultar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras. Sería equivocado y sería injusto. Pero tampoco venimos a callar, por supuesto, respeto, lo que podemos decir con firmeza y respetuosamente. No tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades. Y por razón de tiempo me referiré a 4 irregularidades imperdonables de este proceso. Primero, Morena y sus aliados sí obtuvieron el 54% de los votos en las urnas. La oposición obtuvo el 46%. Es falso que el pueblo de México les haya dado un cheque en blanco o un mandato para enmendar la Constitución. Aquí, en este Senado de la República, y me hago cargo de la gravedad de lo que estoy diciendo, y lo digo porque me consta, el 10 de septiembre de 2024, construyeron la mayoría calificada con la que se aprobó la reforma judicial a base de órdenes de aprehensión y carpetas de investigación de fiscalías estatales. Este proceso está viciado de origen y lo tenemos que decir. Segundo, no cualquier ciudadano tenía el derecho de aparecer en la boleta electoral. Crearon comités de evaluación a modo, con gente penosamente inexperta, obediente, incondicional. Y aquí le pido, Presidenta, una moción de ilustración. Quiero que veamos a una de las integrantes del comité de evaluación, a quien ustedes le dieron el poder de decidir quién tenía la capacidad para ser ministra de la Corte, magistrado de circuito o juez de distrito. Se concede la moción de ilustración y se solicita al área técnica que lo pueda proyectar.
¿En qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? ¿En qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? Pues hay diferentes causales, pero habría que revisarlo. Pero en este caso, pues el Pleno del Supremo Tribunal pues atenderá a los juzgados de circuito que así lo amerite el caso, ¿no? ¿Alguien en su sano juicio puede sostener que esa persona estaba calificada para determinar quién tiene los conocimientos para ser ministra de la Corte, magistrado de circuito, juez de distrito? Y esos comités le hicieron el trabajo sucio al sistema. Y eso me lleva al tercer punto, la tómbola. Y tenían razón quienes clamaban exámenes sí, tómbola no. Me voy a referir ahora al Comité de Evaluación del Ejecutivo. Dice el artículo 96 de la Constitución, no es mi opinión, lo dice el 96 de la Constitución. Para el Tribunal de Disciplina estaban obligados a poner en la tómbola 50 nombres, para de ahí al azar extraer a 15. Que el Comité de Evaluación no tuviera el poder de decidir quién sí participaba y quién no estaba en la boleta. Y se les hizo fácil. Pisotearon la Constitución, violaron la Constitución para garantizar que estuvieran en la boleta los preseleccionados. No pusieron 50 nombres. Descaradamente metieron solo 19 para de ahí extraer al azar 15. ¿No es eso una gravísima irregularidad? Y cuarto, la jornada electoral. 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos no participaron en este proceso. Y lo que se ve no se juzga. Vivimos una penosa y vulgar feria de acordeones. O sea, ¿cabe realmente sentirse orgullosas, orgullosos de algo así? Ahora, se ha dicho que quien se opuso a esta reforma judicial lo hizo por un solo objetivo, para defender privilegios. En nuestro caso, nada más alejado de la realidad. Claro que hacía falta una profunda reforma al Poder Judicial, pero no para tomar el control de un poder del Estado. Hacía falta una reforma judicial para hacer accesible la justicia, particularmente a los que menos tienen, para hacerla verdaderamente expedita, para priorizar el fondo sobre la forma. Yo no quiero ser iluso, pero no pierdo la esperanza de que del seno del propio Poder Judicial surja una reforma que enmiende estos despropósitos de los que estoy seguro ninguna y ninguno de ustedes se siente orgulloso. ¿Qué opinas, Eddie? Ahí está lo que dijo Ricardo Anaya. Pues yo creo que ya sería muy redundante porque ya lo habíamos escuchado a él varias veces hablando de este tema, en tribuna inclusive, y hasta ponía el video ese de esa, por ejemplo, este video, pues el que puso. yo ya lo había visto. A mí me parece que efectivamente puede haber muchas áreas de oportunidades para mejorar y para que cada rato se pueda y cada momento se pueda pulir y se pueda de alguna manera corregir y aumentar todo este proceso para, viene otra elección, va a venir otro periodo electoral en breve, también para el tema del Poder Judicial, ya sabemos la fecha. Entonces, creo que efectivamente se pueden hacer muchas mejoras, pero eso no borra, no exime, no elimina la necesidad tan grande que teníamos como pueblo de México por una reforma judicial. Él mismo lo acepta, así como Clemente empezó a hablar de, y dejaron a los 40,000, bueno, eso habla justamente de todo lo mal que estaba, confirma que se necesitaba ya una reforma judicial, lo confirma hasta por ellos,
y a lo mejor no fue una reforma judicial como ellos hubiesen exactamente querido, pero sí es una reforma judicial que a nivel justicia electoral es mucho más hacia el garante de la decisión del pueblo que cuando Zedillo cambió el Poder Judicial. Ustedes nada más analicen ahí si no fue realmente una decisión de uno y unos cuantos por dedazo, y si ahí no habría un riesgo más grande de falta de imparcialidad cuando desde, podríamos decir, la silla presidencial más un acompañamiento definen exactamente a modo quitar a todos los que estaban como jueces en el Poder Judicial y poner unos nuevos jueces, vamos a decirlo, en la Suprema Corte, ¿no? Hablando de la Suprema Corte puntualmente. Entonces, yo sí digo, a ver, ¿a ustedes qué les suena según un tema de balanza? Si estuviéramos ahorita analizando, ¿tú qué prefieres? ¿Que te escoja X cantidad de millones de personas a los que van a ser ministros de la Suprema Corte y algunos jueces del Poder Judicial, o tú prefieres que lo escoja alguien desde el Poder Presidencial con un pequeño grupo de gente cercano? Pues yo creo que a nivel, ahora sí que poniéndole una balanza, pues habla más de democracia el ejercicio que se hizo ahora con el Poder Judicial, con todo y que sí, con la elección y la reforma, con todo y que sí hay muchas cosas que se pueden corregir, aumentar, pulir, limpiar, y que conforme va a ir corriendo el tiempo, va a ir sucediendo, a haber tomado una decisión como lo que fue en el sexenio de Zedillo, de desde aquí los remuevo, desde aquí pongo a los que yo defino con un grupito de personas, y pues que el pueblo simplemente acate. Y tan no es lo que dice Eddie, que tan no funcionó la decisión de Zedillo, que la misma oposición está reconociendo que no había justicia pronta, expedita, gratuita, con acceso a los que menos tienen. Clemente también aceptó lo de que hay 40,000 personas que están encerradas sin un juicio. Entonces, esto confirma que la decisión de que desde el silla presidencial, junto con unos más acompañados, definan y pongan a los jueces de la Corte, no es garante para el pueblo de México tener una justicia pronta, expedita, gratuita y con acceso a los que menos tienen. Eso lo confirma y lo comprueba, no con mis palabras, con los hechos. Porque si hubiese sido tan bueno ese procedimiento, entonces ahorita no estaríamos hablando ni siquiera que se llevó a cabo una reforma judicial, ni estaríamos hoy, 1 de septiembre de 2025, llevando a cabo esta toma de protesta. Estaríamos con una continuidad de lo bien que había funcionado lo que habían impuesto en ese sexenio. Tan funcionó tan mal y se putrefactó, y encima alejó al pueblo de que pudiera tener ese acceso a la justicia, que hoy estamos viviendo estos tiempos. Entonces, creo que deberían de analizarlo más a profundidad y entonces no ser tan incisivos en que esto puede ser algo no democrático y que puede ser algo como imposición. Cuando ustedes vieron en el sexenio de la imposición, donde me limpias a todos y me pones a todos desde aquí, decidiéndolo desde la silla presidencial junto con un grupo, y la prueba es que no funcionó, porque si hubiese funcionado, la oposición hoy no estaría en tribuna diciendo, es que el pueblo que no tenía justicia, que no tenía justicia pronta y expedita, que no tenía justicia la gente de menos recursos, que no tenía lo de los 40,000 que dijo don Clemente también. Entonces, creo que en un debate abierto podríamos hablar de todo esto. El tema de la tribuna es un poco ambiguo porque entonces se paran, hablan y como que no puede haber como una contrarréplica como la que a lo mejor si yo hubiese estado sentado y hubiese habido la oportunidad, pues le hubiera dicho, oye Ricardo, pero entonces vamos a analizar por qué dices que esto es algo contraproducente cuando ya vivimos lo contraproducente y ahí están los resultados. Tú mismo lo estás aceptando. Entonces, ¿qué pretendías? ¿Que nos quedáramos igual? O sea, que volviese la presidenta a decidir quiénes iban a conformar la Corte. Pues no se supone que
eso es lo que nos llevó aquí, porque no funcionó. No se supone que eso fue lo que en su momento hizo Ernesto Zedillo y que nos llevó a que ustedes como oposición estén diciendo que a final de cuentas no había justicia pronta y expedita. No sé qué opines, pero ¿y qué opine la audiencia, no? Quiero poner, porque ya está tomando protesta el nuevo Poder Judicial, Sí. y creo que al final esa es la conclusión de todo esto. Viene un nuevo Poder Judicial. Ahí está. Yo creo que también no solamente hay áreas de oportunidad, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejores y se tienen que hacer mejores rumbo a las elecciones del 27, rumbo a las elecciones del 2030, pero creo que ya se dio un empujón. Falta mucho, falta reformar fiscalías, ministerios públicos, porque no podemos hablar de justicia si aquellas que son los primeros en atender el tema, los que reciben las denuncias, los que integran las carpetas de investigación, etcétera, etcétera, si no los tocamos, no vamos a conocer lo que es la justicia pronta, rápida y expedita. Pero también yo siempre tuve esa teoría, igual estás de acuerdo conmigo o no, que si no se tocaba al Poder Judicial primero, íbamos a tener una ola de amparos, porque las fiscalías están todavía bajo esta lógica de ser autónomas. Y la autonomía en las fiscalías, así que digas, híjole, qué bien, qué bruto que nos ha funcionado, pues no. Entonces, yo si hubiera pensado, si así como se dieron con el plan B de la reforma electoral, el plan B de la reforma eléctrica, que si no había una modificación, si no se tocaba un poder que se consideraba intocable, como es el Poder Judicial, pues jamás íbamos a avanzar, porque iban a seguir siendo el freno, iban a seguir siendo el freno de todas las reformas en materia legal que se hicieran. Sí, pero también yo le preguntaría, y honestamente, en general, ¿no? Si estuviésemos en un debate, oigan, ¿ustedes cómo pueden hablar de este tipo de cosas cuando ustedes compraron una reforma energética y compraron una reforma educativa? O sea, la Sobornos. compraron. ¿De qué me hablan de transparencia? Aquí participó el pueblo. O sea, quieran o no, participaron millones de personas. Sí hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que mejorar, pero ¿cómo se pueden poner a comparar peras con manzanas De cuando acuerdo. determinantemente en el periodo neoliberal se compró una reforma energética que le quitaba la soberanía energética al país, se compró una reforma educativa sin... Ellos hablan de que, y no le pidieron ni siquiera la opinión a no sé, y ustedes le pidieron la opinión a los maestros para hacer la Nunca, reforma educativa. O jamás. sea, nos podríamos quedar en un debate muchas horas si estuviésemos ellos y nosotros intercambiando de una manera respetuosa. Pero el problema, vuelvo a repetir, y ahorita vamos a escuchar, es que si se ponen en una tribuna y entonces hay un silencio, pues es como si estuviéramos jugando frontón, ¿no? Es la pared y tú, pero no hay un juego de tenis, porque no hay quien te esté revirando contrincante, me explico, eres tú y la Sí, pared. claro. Entonces yo siento que esto es digo, qué bueno que les estamos respondiendo desde aquí respetuosamente y con Claro. nivel de debate, pero que esto es un ejercicio más de frontón que de tenis, ¿no? Y entonces no le puedes contestar, oye, pero tú cómo me vas a hablar de esto cuando ustedes compraron una reforma. Compraron. Olvídense, ni siquiera se les ocurrió el pueblo, ni siquiera contemplaron al pueblo, se lo pasaron por el arco del triunfo. Ustedes compraron una reforma energética a modo y una reforma educativa a modo. Y ahí no se acordaron del pueblo, no se acordaron de la imparcialidad, no se acordaron de la transparencia, o sea, ¿qué onda? Es que no pueden querernos borrar la memoria histórica, la Así es. tenemos. Y por más intentos que hagan, ahí está. No se puede borrar y no pueden ahora hacerle de chivo los tamales al pueblo de México. O sea, no pueden. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo fue la toma de protesta que está pasando en este momento y regresamos porque todavía tenemos un par de temas pendientes. Que va. Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loresta Ortiz Alf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo segundo transitorio del decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial y del artículo 535 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Muchas felicidades, señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les solicito que acudan a esta mesa directiva para recibir la constancia de su toma de protesta. Sí. No, les van a dar la constancia. Sí, la constancia. Ahí están, mi Eddie, ya tomaron protesta, ya le están entregando las constancias a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte. Ahí están con sus fotos. Arístides, que sufrió un accidente pues en estos días, que él dijo que iba a ir, aunque va en silla de ruedas y todo, y un poco con apoyo de oxígeno, pero ahí está presente. Ahí están las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte. Pues yo Ahora sí hay Poder Judicial. de mi parte, para empezar, muchas felicidades a todas y a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Confiamos en ustedes, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro deseo de justicia y de libertad y de garantías y sobre todo de ese, vuelvo a repetirlo, de deseo de justicia, que es una deuda que se tiene con el pueblo de México, ustedes lo puedan llevar a cabo junto con todos los demás integrantes del Poder Judicial. Eso es lo que más deseamos. Yo de mi parte les mando un abrazo, les mando mi cariño, les felicito y hagan honor a la patria y hagan honor al pueblo, hagan honor a su cargo, hagan honor a su servicio, hagan honor a la justicia y bríndanos esa gran oportunidad y esa deuda tan grande de poder todo el pueblo de México, todo, tener una justicia pronta, expedita, gratuita, transparente, accesible. Eso es, yo creo que de mi parte lo que en este caso pues les expresaría. Ahora, Eddie, hay un grupo parlamentario del que no platicamos de la oposición, porque en la sesión del Senado de la República no estuvo presente, que fue el PRI. Pero sí, o sea, no estuvo presente el Partido de Revolución Institucional porque Alejandro Moreno Cárdenas, su dirigente, salió con que no iban a ir, ya que estaban como en un acto de protesta. Pero a donde sí fue Alejandro Moreno Cárdenas fue, obviamente, a la instalación de la sesión del Congreso General, al nuevo periodo de sesiones. Y ahí habló sobre varios temas que sí me haría, yo sé que aquí no hacemos nada personal, ni mucho menos, pero hacemos justamente eso, desmenuzar un poco las cosas y ponerlas en su justa medianía, en su justo lugar, en donde están, que se despierten conciencias y que cada quien se genere su propio criterio. Y en medio del sololoquio de este líder partidista, se aventó un par de declaraciones respecto a Estados Unidos, la relación con México, y es uno de los temas que más hemos platicado acá. Incluso intenta reventar la sesión. Voy a poner un fragmento, Eddie, y si quieres me vas diciendo si hay que frenarlo, me vas diciendo y lo vamos frenando porque fue complejo, pues. Ahí va. Yo no lo escucho.
¿No se escucha? No, yo no lo escucho, no sé si... Sí tengo temas con O sea, se ve la... la voz y todo que está hablando y corre el video, pero no Pero escucho no, el y está audio raro porque de justo lo quien tomo habla. desde la Cámara de Diputados. Si no, voy a tomarlo del canal del Congreso. Espérame. Porque justo lo puse y desde hace rato traíamos tema con eso. A lo mejor la audiencia no lo escuchaba, o sí, que alguien nos diga por No, aquí. fíjate que estamos igual desde hace ratito. Pero en lo que lo voy poniendo, Eddie, tu contexto, empecemos, ha sido un fin de semana con mucho tema Sí. relacionado con el líder del PRI, con mucho que decir respecto a su comportamiento, que para muchos ha sido justificado. Hay quienes están justificando. No puedes justificar la violencia nunca para Hay acabar muchos que lo pronto. están justificando, ¿no? Por ejemplo, el gobernador del estado de Coahuila justificaba este el rol tan violento de este líder. Mira, creo que aquí a ver si ya se Mira, nada escucha más, nena, en te la digo una transmisión. cosa antes de que lo pongas. Se Sí, llama parlamento, porque parlan. no Un golpea. parlamento no es un ring de box, para eso hay rings de box y a eso se dedican, a pelear box. Pero en un parlamento se debate, se discuten ideas, se utiliza el pensamiento crítico, se parla, parlamento, y eso es lo que es un parlamento. Entonces, discúlpenme de la vida quien quiera justificar violencia en un parlamento, pero no es el sitio para la violencia física ni verbal, es el sitio para hablar, para discutir, para debatir con Estoy de respeto. acuerdo. Ahí va. A ver, me dicen si se escucha. Sí. Pueblo de México, honorable Congreso de la Unión, Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Albert Randin, Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Turk, representantes de parlamentos y partidos políticos en el mundo, distinguido cuerpo diplomático acreditado en México, medios de comunicación, organizaciones civiles. A mi esposa, Cristel, a mis hijos, Alejandro, Rafael, Sebastián y a mi hija Alejandra. Mexicanas y mexicanos, jamás en la historia de este país habíamos visto una estrategia sistemática de persecución política contra los opositores, los medios de comunicación, los órganos electorales, la Corte de Justicia o contra quien piense distinto, orquestada desde la presidencia de la República cuando llegó Morena en el 2018. ¿Le puedes parar? En México no Tantito, existen condiciones de normalidad. A ver, porque sí está cañón. Número uno, o sea, siempre metiendo, como lo vimos desde el sexenio pasado, viajando aquí, allá, siempre para estar hablando en el extranjero de nosotros o dirigiéndose hacia el extranjero. O sea, como que no entiende que somos México, somos un país soberano, somos un país independiente, somos un país donde nosotros aquí tenemos nuestras reglas, nuestra política, nuestra constitución, nuestros mecanismos, nuestro marco legal. Entonces, yo sigo sin entender por qué siguen intentando querer meter a otros, vamos a decir, desde instituciones, organizaciones, individuos extranjeros en temas que nos conciernen a México, en temas que deben de ser debatidos y discutidos en México, en temas que deben ser resueltos en México, y no lo entiendo. Eso es lo primero. Número dos, persecución política. Pues yo no le veo ninguna persecución política. Mira, podríamos poner unos ejemplos a lo mejor aquí a don Alejandro. Don Alejandro, durante el sexenio de Peña, pues encarcelaron, por ejemplo, a Javier Duarte, que era también del PRI. ¿Qué diría Javier Duarte? ¿Persecución política o a final de cuentas destino? ¿No? Yo creo que no estás contextualizando
que una cosa es persecución política y otra cosa es que se busque, que se haga justicia, como es el deber ser, y que si alguien se saltó las trancas o hizo cosas incorrectas en su gestión pública anterior o actual, sea realmente pues, presentado conforme a derecho, conforme a lo que cualquier individuo y en tu carácter que tú, pues en este caso tienes fuero, se pudiese hacer. Yo no veo dónde te están persiguiendo políticamente. Discúlpame, o sea, has de alguna manera navegado todos estos años como tú has querido, al grado que, pues, tu partido, tú mismo cambiaste todo para seguirte quedando. Me recuerda a esta estrategia de cambiar del IFE al INE para que se quedara más tiempo Lorenzo Córdoba y que fue finalmente, pues, una estrategia para que pudieran completar lo que dictatorialmente, que no correspondía a lo que la ley del IFE decía, y así conseguirlo. Pues así te lo diría de tu parte. ¿Tú cómo puedes hablar de dictaduras? ¿Tú cómo puedes hablar de imposición? ¿Tú cómo puedes hablar de arrebato? ¿Tú cómo puedes hablar de ultraje? ¿Tú cómo puedes hablar de persecución? Si de alguna manera tú, como te has de alguna manera desempeñado, has mandado ese mensaje. O sea, finalmente habría que preguntarle a todos los que ya no están en tu partido, que muchos fueron fundadores o familiares de los fundadores o medios fundadores a la mitad del camino o gente muy, muy relevante en la organización, en tu partido, y que simplemente por no comulgar con este efecto dictadura, efecto imposición, efecto persecución, efecto opresión, pues a final de cuentas terminaron fuera de ese partido. Habría que escuchar sus voces y entonces podrías a lo mejor entender y normar el criterio que bajo como tú te has desempeñado, pues has generado y has abierto muchos fuegos y que esos fuegos a final de cuentas están terminando por empezar a incendiar la casa y que habría que entonces hacer una recapitulación y una catarsis y no salirte por la tangente, la verdad acusando que desde la presidencia te están persiguiendo políticamente y todo lo demás, porque créemelo, Alejandro, yo sí estaría dispuesto, o sea, hablo hipotéticamente, porque sabemos, esto lo hablo para que la gente entienda, a que saliéramos a las calles de sorpresa y hiciéramos una encuesta, si tú crees que si la gente, el Vox Populi, pensaría que te están persiguiendo políticamente o pensarían que este quizás es el resultado de un desempeño errático en muchas de las gestiones y decisiones que has tenido pues en tu carrera, ¿no? En tu carrera política. Y a lo mejor te vendría la humildad y entenderías que no es el mundo contra Alejandro, que quizás Alejandro pues sobrepasó lo que debía de hacer para comportarse correctamente y que tuviese una opinión positiva del Vox Populi, ¿no? Y por eso no hablo de salir con cosas prehechas, sino salir de sorpresa a la calle, en donde fuese, y hacer un muestreo de una encuesta que a ti te pudiese hacer entender cómo te está viendo el Vox Populi. Y no que si contratan bots, que si contratan esto, que si contratan el otro, que si salen a hacer una encuesta a modo, que si vas a un lugar donde claro que si son sus simpatizantes, que si les pagaron, que si todo eso, pues no funciona así. Y lo digo honestamente porque sí ocupa, más que preocupa, que tú tengas esa percepción, porque no va por ahí. Nadie te está persiguiendo. Simple y sencillamente son las consecuencias hacia las acciones y las reacciones. Cada acción en esta vida corresponde a una reacción y a una consecuencia. Y creo que la amnesia también trae consecuencias duras, porque entonces empiezas a hacerte el sorprendido de cosas que deberías de estar consciente que pudiesen suceder a base de esas acciones y ese desempeño, ¿no? Sí, eso es lo único que sí creo que era importante decirlo, porque
pues a mí me parece completamente fuera de lugar este discurso y sobre todo de decir la presidenta. O sea, créeme, Alejandro, que la presidenta tiene cosas mucho, mucho más importantes que hacer, como sacar adelante al pueblo de México, a la nación, a la patria, lidiar con todas las problemáticas exteriores que se vienen y buscar la forma correcta, mesurada y estratégica para llegar a buen puerto, como para estarse ocupando de ti y de estarte molestando y de estarte quién sabe cuánta cosa estás diciendo. Creo que no has entendido y quizás por eso nunca vas a ser presidente ni nunca llegaste a la silla presidencial, porque no has entendido el honor, las funciones, la gran responsabilidad que es ser presidente o presidenta de un país como México o de cualquier país, lo voy a decir. Es una gran responsabilidad, es una gran encomienda y no se puede tomar esa encomienda para estar pensando, ¿y hoy cómo estará Alejandro? Y hoy lo vamos a molestar. Y hoy me levanté con ganas de, ¿tú crees que ella está así? Sí, No sí, la no eres tan conoces. importante, o sea, sí es como de no eres tan Pero importante, aparte eso me hermano. da a entender que no conoce nada la doctora Claudia Sheinbaum, no hombre, tiene para idea nada. de lo ejecutiva que es, no tiene idea del tamaño grandioso de presidenta que tenemos. Y mucha gente se está dando cuenta y por eso esas encuestas cada vez van hacia más aprobación, propios y extraños, porque su desempeño ha sido verdaderamente sorprendente. Nacional, lo dicen, e internacionalmente con tanta gente con la que yo hablo. Entonces, Alejandro, no te pierdas. Creo que mejor, en vez de desviar los temas, concéntrate en lo que te acabo de decir del desempeño, de las acciones, reacciones y consecuencias. Y si te interesa corregir, pues empieza a buscar el camino de la corrección. Pero no por este lado, no vas a ganar nada, te lo garantizo. Lo vas a perder todo con el go negative. Tienes que cambiar de actitud. Esta actitud no te está llevando a ti a nada, ni a tu partido a nada bueno. Y yo agregaría dos temas. El primero, a él se le olvida que ahorita tú lo mencionabas, pero parece que ellos quieren que el pueblo tenga amnesia, que él organizó su reelección de manera indefinida a modo en el PRI. O sea, él se reeligió de manera Pues lo y acabo de realizaron una mencionar. reforma y realizaron toda una reforma interna al PRI para que él se pudiera reelegir, justo como lo decías, justo como Lorenzo ¿Y Córdoba eso no es y el dictatorial? IFEINE. ¿Y Eso eso no es es una dictadura dictatorial? partidista. Por supuesto. Por eso yo cuando dicen dictadura, no sé qué, les puse, cuando Lorenzo también había salido, le dije, Sí, a ver, claro, del vámonos IFE, para del IFE al atrás. INE. Claro, Fue a aquí modo. le pongo el mismo ejemplo. Pues si te fuiste hasta, bueno, fue tal la dictadura que hasta instituciones, hablo de individuos, en el PRI, que deberían de estar todavía ahí, se tuvieron que ir. Claro. Y ellos podrían tomar el micrófono y hablarlo, no tu servidor o tu servidora Meme. Son realidades, por eso yo le digo, necesita este hombre una introspección, porque él está viviendo como en un Narnia, vuelvo a lo mismo, o sea, no es Narnia yo la creo que realidad. se queda corto. Entonces, ahora, ahí va la segunda. Yo no creo que nada de esto sea casual o sea coincidencia. Y ya somos varios los que lo hemos visto un poco, que hay como una coordinación muy casual entre Alejandro Moreno Cárdenas, Lili Téllez y Ricardo Salinas Pliego. Te voy a leer el tuit de Salinas Pliego. Tan bonito que está el día y la gente ni cuenta se da de que hoy es un infame día. El día en el que se consumó el golpe de Estado contra los ciudadanos y la democracia. Me refiero a la extinción del Poder Judicial Autónomo, ese que debía ser garante de los derechos humanos. Se acabó hoy, un día negro para la República. Si nos damos cuenta, desde ese fin de semana traen el mismo discurso estos tres. La misma línea. Si es un día negro según él, pues entonces si era un día brillante el día que Zedillo cambió el Poder Judicial y cambió a la Corte, ¿por qué no llegamos a tener días brillantes después y simple y sencillamente la misma oposición reconoce en tribuna hoy en día, que lo acabamos de ver en vivo y en directo, que realmente no teníamos justicia pronta y expedita ni con acceso a las personas que más lo necesitaban y que a final de cuentas también hay 40,000 personas en la cárcel sin un juicio? Entonces, o se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, es lo que yo les diría. Porque si por un lado escriben esto, pero por el otro lado se paran en la tribuna ahorita en vivo y dicen y reconocen que el día claro de Zedillo realmente no funcionó
y que han vivido en la oscuridad, pues entonces ya no pueden decir que hoy, que se está buscando salir de la oscuridad, vuelve a ser un día oscuro. Al revés, un día es un día brillante porque hay la oportunidad de revertir y de cambiar todo eso que ellos mismos acaban de aceptar en tribuna, que no funcionó en su día claro, que ellos pensaron cuando se cambió en el sexenio de Zedillo. O sea, sí me explicó, no tiene carnita, o sea, no tiene fondo, no tiene... O sea, yo creo que si estuviéramos ahorita en un tenis, que no es frontón, pues, ¿qué te contestaría? A ver, yo te pregunto, ¿qué responderían a esto? O a lo de, cuando puse el ejemplo del cambio del IFE al INE, o a lo de el PRI Es que no, quedándose el IFE le dan la enfrentándose vuelta, ahí. porque le dan la vuelta ¿Pero por con qué? completo y te ¿Pero dicen, no, qué? es que ahí sí había democracia. ¿De qué me están hablando? Por De eso verdad, yo digo, no tiene pies ni cabeza, o sea, hasta este tweet no le encuentro, o X o post, no le encuentro realmente el pies y cabeza después de que a posteriori acabamos de escuchar a la oposición en tribuna aceptando lo obscuro que ha sido el periodo de falta de acceso a la justicia pronta y expedita y el ejemplo de don Clemente con los 40,000 sin juicio y sentencia. Entonces, ellos mismos nos están confirmando, no funcionó y por eso tuvo que haber una reforma. Entonces, no entiendo dónde está la oscuridad. Creo que deberían de dar el beneficio de la oportunidad de dejar trabajar a este nuevo Poder Judicial, de evaluarlo, sí, de señalar áreas de oportunidad, mejoras, y de entonces sí hacer un análisis y a final de cuentas dar un resultado de cómo fue esa evaluación. Pero creo que hoy no es el momento. Es un momento completamente equívoco para lanzar eso, porque si antes de que empiece tú ya estás mencionando algo así, es que realmente, aunque lo hagan bien, tú le vas a hacer como con Andrés Manuel López Obrador o con Claudia, como opositor, siempre vas a estar criticando todo lo vas a decir que está mal, y por fin a alguien la lumbrera lo iluminó, y después de tantos programas de televisión y de debates que tu servidor tuvo con la oposición, hasta con compañeros, donde yo defendía lo del salario mínimo y defendía todos los programas, hoy Fox, no hoy, pero hace unos días, sí, sale y lo reconoció. acepta. Entonces, perdón, pero nos están terminando dando la razón. Yo creo que deberían de esperarse a ver el desempeño y la gestión del nuevo Poder Judicial, y entonces, sí, objetivamente, con bases, poder dar un análisis y una evaluación. Hoy me parece completamente fuera de lugar, y más con su background. Son como palabras vacías, meme. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eddie, yo ya no quiero poner el resto, pero básicamente hay un punto en el que Alejandro Moreno Cárdenas dice que estamos, palabras más, palabras menos, bajo la sumisión de Estados Unidos. ¿Cuál sería, y ya entrando un poco a la reflexión y cierre, cuál sería esa reflexión? Porque normalmente siempre hacemos como base por la relación que se tiene entre México y Estados Unidos, pero la oposición, yo la veo tan perdida, que encontraron en Trump a un opositor. O sea, agarran lo que sea que les esté diciendo, lo que esté diciendo en general, como bandera. Pero están Y eso para mí es equivocados. entreguismo. Pero están equivocados, Sí, porque claro. lo que no han querido entender es que Trump no está en el tenor que están ellos. Trump va a trabajar con México. Trump y el gobierno de Trump se va a poner de acuerdo con México, con la presidenta Claudia Sheinbaum y con su gabinete. Se los garantizo, en seguridad, en frontera, en lo comercial. Trump está consciente que México es una gran palanca para que el país vecino siga funcionando, se siga abasteciendo de producto, se siga abasteciendo de insumos, sabe que somos el más cercano, sabe que somos por la misma cercanía el más económico logísticamente, sabe que somos altamente productivo y con calidad, sabe. Yo se los digo aquí, y quizás lo repita mucho durante el sexenio, se van a sorprender de cómo las cosas se van a ir acomodando. Entonces, si están queriendo tomar a el presidente vecino y al gabinete del presidente vecino como arma opositora para golpear a este gobierno, les digo, no les va a funcionar, se los garantizo, no les va a funcionar. Y es más, se pueden aventurar a tratar de ir
a tratar de amarrar navajas. ¿Y qué creen? Que no se va a prestar el presidente vecino y no se va a prestar el gabinete vecino. Van a trabajar bajo un esquema de cooperación, bajo un esquema de coordinación y de no subordinación. Se los vuelvo a repetir y se los vuelvo a refrendar porque va a haber muchos radiopasillos durante todo el periodo del presidente vecino y pues por ende aquí van a decir 1000 cosas, pero a final de cuentas hay una verdad y hay algo que se sabe ahí. Y totalmente están convencidos de trabajar con México y de trabajar con la presidenta y de trabajar con el gabinete. Así que creo que va a ser hasta contraproducente el que ellos sigan asistiendo a tratar de golpear y de tratar de amarrar navajas y de meter como cizaña, porque ante los ojos del presidente vecino y del gabinete vecino están diciendo, ¿qué pasaría si alguien de nosotros, de aquí, fuese a hacer lo mismo como ciudadano y como patriota, vamos a decir gringo, a otros países? Sería muy mal visto por nosotros, o sea, por Trump y por su gabinete. Pues lo que no saben es que con todo este tipo de cosas, ellos no lo están viendo con buenos ojos. Ellos no están viendo para nada con buenos ojos el que estén queriendo amarrar navajas allá, hablando negativamente de lo que sucede en su nación, porque eso no es considerado como algo patriota. Y Trump, si algo tiene claro en su mente, sí es el patriotismo, hacia su país, obviamente, pero lo tiene claro y los valores del patriotismo. Así que podría salirles, y lo dejo aquí por eso en video, el chirrión por el palito a la oposición. No puedo adelantar más, como sabes, yo he adelantado muchas cosas que pasan en ese lugar blanco precioso, con oficinas circulares, pero yo sé un poco más, y ya lo he demostrado. Así que cuidado a los opositores porque les puede salir el chirrión por el palito. Y gracias a todo eso, puede ser incluso hasta un arma de unidad y de trabajo más cercano entre el gobierno de allá y el de acá. ¿Por qué? Porque no está visto con buenos ojos a nivel patriota, a nivel patriotismo, a nivel nacionalismo, que personajes de un país vayan a tirar caca de su propio país a otro lado y a otro gobierno. Eso nunca estaría bien visto, ni siquiera en el país vecino, y sería muy condenado hasta por el Vox Populi, pero también muy condenado por ese gobierno que tienen hoy allá, que es muy patriota y muy nacionalista. Porque lo son, allá lo son, ¿no? Es más, toda la campaña, todo esto habla de Make America Great Again, o sea, todo tiene que ver con eso, la bandera por todos lados, o sea, no me van a vender eso. Entonces, créanme que no se están dando cuenta con qué malos ojos los están viendo, ¿eh? Pero bueno. Ándele, y coincido, porque sí, y me voy a remitir un poco a lo que decía Trump de AMLO, que le respetaba, o sea, que era su amigo y respetaba, porque tenían prioridades y sus prioridades era su gente. Un poco eso. Y te voy a dar otro punto porque a Trump no le puede estar gustando nada lo que está haciendo nuestra oposición. Okay. Porque Trump toda la vida ha dicho que lo que más le ha dolido, lo que más le ha lastimado y lo que más le pudo en la vida fue todo el golpeteo de sus opositores hacia él y hacia todo lo que trataron de hacer para que él no pudiese estar y no pudiese aparecer. Y toda la guerra sucia y el golpeteo mediático, o sea, un poco lo que desde el 2018 también de alguna manera Andrés Manuel nos ponía, ¿no? Era muy parecido eso de, pues no me dejaban, o sea, los medios, el de el otro, el poder económico, bla, 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 bla. Entonces, no lo ve con buenos ojos. O sea, yo lo único que sí puedo decir, así como dije lo de Elon desde enero y pasó en junio, así les digo, este hombre no ve con buenos ojos las traiciones desde dentro. No le gustan, las condena y le causan mucho disgusto y hasta podría decir que repulsión.
Por eso hablo del chirrión por el palito. Así que si la oposición cree que pueden construir un proyecto para competir en las futuras elecciones, tanto en las intermedias mexicanas como en las presidenciales de 2030, si siguen con su go negative y encima su go negative creen que es ir a otros gobiernos a tirar pestes y a dirigirse hacia ellos con una falta de respeto hacia nuestro país, porque están dirigiendo hacia ellos como te voy a ir a acusar con ellos, y hacen este tema vamos a decir, de actitudes que se interpretan como no patriotas y no nacionalistas, podrían tener completamente el resultado contrario a una oposición, si es que surgen nuevos partidos, que digan, no, nos vamos a dedicar a proyecto, a propuesta, a no estar criticando todo lo que se hace, más bien a reconocer lo que se hace bien y a proponer cosas que se pueden hacer todavía mejor, bla, 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 y go positive, entonces va a ser otra historia. Pero quienes opten por pensar que en un gesto antipatriota pueden ir a escupir de nuestro país y de nuestra gestión con otros gobiernos, a ver si ellos intervienen, no les va a salir bien ni a nivel urnas, ni a nivel Vox Populi, ni a nivel mediático, ni a nivel a los ojos de nadie, y tampoco a nivel de los ojos de con quien están yendo a hacer ese tipo de cosas, porque lo ven como si a ellos les estuviese pasando y lo traducen a un acto antipatriota, antinacionalista y hasta traicionero. Entonces, se los dejo de tarea. Coincido contigo, mi querido Eddie. Pues vaya que fue una agenda de temas que se discutieron, se pusieron sobre la mesa hoy en lunes, no martes, pero creo que sí era necesario hacerlo hoy. Claro, y pues agradecido, por supuesto, siempre, tanto contigo, con el producer, con la audiencia, por haber podido también mezclar estos clips en vivo, que a veces sé que es muy difícil. Bueno, no, enlazarse en vivo y luego meter clips y esto y el otro. A veces las personas, y esto lo comparto, que están del otro lado, no saben todo lo que tienen que realizar tras bambalinas de meme, y no de mí, porque pues yo la estoy aquí poniendo la presencia, la mente y la voz, pero de meme, pues sí, estarle moviendo, poniendo esto, y cuando son pocas personas, que es algo que siempre te he reconocido, pues se vuelve también un trabajo que hay que decir, pues chapó, ¿no? Me quito el sombrero también para el producer y para quien te apoya, y por supuesto para ti, para darle eso a la audiencia, ¿no? Que no sea como, pero no estoy pudiendo ver en varios planos lo que está sucediendo ahorita, pero al mismo tiempo el análisis, pero al mismo tiempo los clips de lo que se dijeron, porque entonces se puede dar un análisis más completo, porque entonces la audiencia está diciendo, estoy viendo lo que se dijo hoy y en los días pasados, de todo lo que están hablando, pero también estoy viendo el análisis, pero en el mismo tiempo real estoy viendo lo que está pasando. Creo que fue un muy buen ejercicio, ojalá y lo hagamos más seguido, da mucha más riqueza al contenido y a la audiencia, y la gente puede entender mejor todo, y pues bueno, pues agradecido contigo, con el producer, con la audiencia, que saben que los amo y los quiero a todos, y pues a ustedes también los amo, meme, ya lo sabes. Mi Eddie, ya sabes que te queremos mucho, y bueno, hoy fue lunes, pero ya la próxima semana nos vemos otra vez el martesito para seguir haciendo análisis y despertar conciencias. Muchas gracias por acompañarme. Nada más quiero decir, sabes que te adoro y te admiro y me encanta el ejercicio que haces porque eres completamente analítica y nada en tu contenido tiene que ver con estar atacando y con estar faltando el respeto. Y eso siempre te lo voy porque me encanta por eso. Pero les tengo una sorpresa que le va a dar mucho gusto, pero no solamente gusto, por supuesto que a ti, a los comunicadores, a los periodistas y al pueblo de México. Yo creo que le va a dar mucho gusto a Andrés Manuel López Obrador, a todos los demás que han sido atacados y calumniados, a la doctora Claudia Sheinbaum creo que también le va a dar mucho gusto, y a todos. Como yo dije hace un par de años, yo no me dejo que me hagan el jueguito porque yo soy un ciudadano, y quizás mi único pecado ante quien quiere silenciarme es que uso mi voz, analizo y lo externo. Y ya se culminó algo que se tenía que culminar, ya se terminó, y en muy breve, en muy poquito ya tiempo, pues se enterará la audiencia y se enterarán todos ustedes vía una conferencia de prensa grande. Por supuesto, me estará ahí también
pero en primera fila y hasta a lo mejor al lado de mí, donde podré presentarles el precedente que busco dejar, que mi lucha siempre fue a favor de la verdad y que ese precedente que les voy a dejar les sirva a todos para que cuando los calumnien, los tiznen, los señalen, les aseguren, les publiquen hasta asegurando con cosas que ponen ahí que no son reales, sepan que puede existir todo eso en un aparato que se dedica a querer callar a alguien y que lo hace de una forma muy vil y muy burda, y que cuando ese alguien tiene los recursos económicos para defenderse, porque lo tengo que reconocer, y la paciencia, y sobre todo la entereza de saber, pues a final de cuentas, después de muchas apelaciones y muchos amparos, nunca ganaron uno, todos los perdieron, y próximamente podré presentarles tanto la información como toda la historia paso a paso para que esto no le vuelva a pasar a ninguna mexicana y a ningún mexicano o a ningún ser humano en el mundo, porque es muy delicado que la gente, con tal de silenciarte, de tiznarte, de buscar que no le abras los ojos a la gente, son capaces de lo que ni se imaginan. Y en esta historia que ya culminó y que nada más falta la parte de la conferencia de prensa y presentarlo todo abiertamente, se van a dar cuenta que sí se puede. Y lo único que los invito después de esto es, después de ese precedente que llegue a presentar en un lapso, yo espero, de un mes y medio, que sepa todo mundo que no se me van a dejar, que se van a defender cuando les hagan eso. ¿Por qué? Porque no es justo. Bajo ningún término ni ningún motivo, porque alguien esté molesto por algo que tú puedas estar queriendo abrirle los ojos a la gente o por dar una información, un análisis o hacer periodismo, tiene el derecho de tiznarte y de mancharte. Bajo ningún término. Creo que eso es algo muy vil, eso es algo muy feo. Y los que lo hemos padecido, pues hemos entendido que el único camino es defenderse como se debe. Y por eso también es muy importante y era muy importante la reforma judicial y todo lo que venga después, porque no es justo que la gente te atropelle o que situaciones te atropellen en tus derechos y en tus garantías o en tu persona o en tu familia o en tu reputación solamente por el gusto o por el coraje o por la envidia o por muchas cosas que suceden en personitas que no tienen la forma correcta de ser. Entonces, les quise adelantar esto, pero ya vendrá la conferencia de prensa, por supuesto se sabrá. Y al medio, lo único que le tendría que decir, y a los medios que incurrieron en eso, es que después de todo esto que yo vaya a explicar y que vaya a presentar, pues sirva como algo bueno, como un mensaje bueno, de que no hay que caer en eso, que hay que ser profesionales, que hay que tener rigor periodístico, que hay que tener ética profesional, que si estamos generando un trabajo o un oficio de comunicadores, pues sí hay una responsabilidad, ¿no? Y que por más mal que te caiga alguien o por más que no te guste que sea afín a alguna ideología o lo que sea, pues hay que mantenerse con ese rigor, ¿no? Y ese profesionalismo, porque eso nos hace grandes. Entonces, que nos sirva para todos y pues bueno, yo en medio de que cuando me sucedió esto, me acuerdo que estaba pasando una de las peores partes de mi padecimiento y me decían, no, Eddie, no lo hagas, no, te vas a desgastar, no. Yo dije, no puedo, o sea, es algo que tengo que hacer, es el deber ser y nunca lo hice ni con coraje hacia quienes, pues de alguna manera tuvieron ese acto irresponsable que sí lastimó mucho mi interior, no me lastimó a mí como persona, bendito Dios, pues al revés, hasta fui más apapachado y pues la confianza del público y de la audiencia siempre ha estado bajo cualquier término de lo que hayan podido hacer y decir. La verdad es que fui muy apoyado por todo, pues sí, por todo el pueblo de México, muy bonito en todos lados, pero yo quería mandar el mensaje, por eso también decir, no hay que dejarse, porque si uno deja la puerta abierta que hagan eso, pues más gente lo hace. Si se dan cuenta que en los tribunales no se gana y se pierde, entonces yo creo que ahí es donde viene el tema de entender que no hay que hacerlo y, como lo dije, por ética y por moral, pero también
por entender que no se vale y que hay que ponerse en los zapatos del otro y decir, ¿y qué pasaría si a mí o a mi familia me estuvieran haciendo esto? Pues no es grato, ¿no? No es algo educado, no es algo que sea el deber ser, ¿no? Entonces, aprendan a hablar con sustento, con argumento, con bases, bien hecho, sean periodistas de primera y comunicadores de primera y seres humanos de primera, ¿no? No hablen de los demás lo que no les consta, no hablen de los demás ni tiznen a los demás por buscar hacer un daño, porque se lo están haciendo ustedes mismos. Porque acuérdense también que lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, perdón. Lo que Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Así es. Entonces, y aquí oye, qué buena noticia. Una experiencia parecida, yo Sí. sé, en el pasado, y tú sabes perfecto a qué me refiero y cómo. Sí. En mi caso ya terminó esta parte. Sí quiero decir que en el proceso podía haber que a lo mejor ganaran alguna apelación o ganaran, porque ya sabes, son procesos largos donde apelan, donde se amparan, donde... Sí, la rueda, claro. Y yo sorprendido, y la gente que también les agradezco y les mando un abrazo, y ya tendremos oportunidad de que la gente también los conozca, a los abogados, me decían, es que no puede haber una que les den en ninguna de las cosas que puede haber que ver, porque no hay materia, o sea, entiéndeme, esto fue la cosa más aberrante que pudieron haber hecho. O sea, es un invento total, pero aparte cometieron el error de invento, pero con documento, o sea, mal, muy mal. Entonces, pues yo sí decía, oye, pero a lo mejor en un amparo alguno lo gana. No, bueno, ninguno, ¿eh? O sea, haz de cuenta que fue un juicio limpio. Entre todos sus procesos. Es una buena noticia. Todo fue limpio. No hubo una sola vez que fuera que la apelación la ganó, pero que el amparo, no, nada. Fue completamente, la verdad, y sí, mis respetos para los jueces, porque no sé ni quiénes fueron. No, qué bueno. Pero mis respetos porque qué ejercicio verdaderamente de darle la razón a quien tiene la razón. No de darle la razón a mí, a quien tenía y tiene la razón. De haber hecho un ejercicio transparente, decir, pues tú podrás ser una compañía grandísima de comunicación, pero tú estás afectando a ese ciudadano y no tienes materia, y lo que hiciste, pues fue un tema completamente, hasta, pues sí, tristemente con dolo. Yo ya los perdoné, no olvido, por supuesto, pero perdonados, de veras, de corazón. Perdón, pero no olvido. Mira, tan los perdoné, y en un ejercicio de transparencia, que en su momento, cuando haga la conferencia de prensa, estarán convocados. Ok, pues yo quiero estar ahí, Eddie. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí, Pap. Claro, y me parece lo más transparente del mundo convocar hasta quien en su momento equivocamente me agravió, ¿no? Claro. Para también decir, escúchalo, o sea, aquí no te vamos a poner en el paredón, nada más que todo esto sirva para que mejores como medio de comunicación, ¿no? Así es. Estoy de acuerdo contigo, y qué bueno que nos das esa noticia. Ahora sí que vamos a estar más pendientes y ya le estaremos informando a nuestra audiencia. Lo haremos muy bonito y ya lo presentaremos en la conferencia de prensa, por supuesto, porque la audiencia también merece saber. Estas son las historias bonitas. Así es. ¿No? También. Así es, sí. Mi Eddie, te agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande y nos vemos el próximo martes. Dios, bendiciones para todos. Adiós.